días, chicos, es un placer volver a estar con ustedes. Qué alegría me da que por lo menos nos estamos más cerca, que ustedes me estén viendo y así podemos compartir más y tener más experiencia. Bueno, muchachos, en esta clase de hoy o este video, el objetivo de él es presentarles a ustedes una retroalimentación de los temas que hemos visto. También quiero agradecerles por esa participación de ustedes en el bingo. Ha sido un excelente trabajo de ustedes y de sus papás, les agradezco mucho y para mí ha sido de gran gozo porque he visto que los papás han aprendido, también han jugado con ustedes. Eso me alegra mucho, muchachos, y me alegra de verdad que esto esté dando buen provecho para todos. Es muy importante, recuerden que este trabajo es en equipo, está de la mano el papá, el alumno y el docente. Sin la mano de sus papás, sin la ayuda de ellos, no podemos hacer las cosas. Oyeron, muchachos, sus papás, ustedes son parte importante en este proceso de aprendizaje. Bueno, chicos, hoy vamos a ver nuestra clase. Nuestro primer tema se basa en cuáles fueron las causas y consecuencias que llevaron a la problemática social de los centros urbanos. Entramos entonces en las transformaciones rurales. Dice que las transformaciones agrícolas del año 1000 produjeron un cambio en la forma de producción de los campesinos medievales que pasó de una economía de subsistencia a una agricultura abierta y comercial. Tres aspectos importantes que se dieron en esta transformación rural fue la circulación de la moneda, que ésta permitió a muchos campesinos dejar de ser siervos y convertirse en hombres libres. Otro aspecto importante fueron los artesanos, que el aumento de la población se incrementó, también la necesidad de artículos como ropa, zapatos, telas, joyas, herramientas, entre otros. Todos estos artesanos se agrupaban en sitios que los llamábamos los gremios. Ellos eran grupos de trabajadores de un mismo oficio en una reglamentación relativa al uso de los materiales, de las materias primas. Esto en cuanto a los artesanos. También vimos lo que fue el comercio. El comercio era una de las principales funciones de la sociedad medieval. Muchos burgos se originaron en los privilegios otorgados por un señor a los mercaderes que acudían a una feria. Los campesinos acudían allí para vender sus excedentes y obtener dinero con que pagar las cargas impuestas por sus señores y comprar herramientas y otros artículos de mucha necesidad para ellos. Y por último, los gremios. Los gremios en la Edad Media eran corporaciones de trabajadores que tenían como nexo común la pertenencia a un mismo oficio y que perseguían a su vez unos intereses profesionales. Los gremios, ellos se agruparon en sindicatos. ¿Por qué lo hacían? Para buscar y garantizar el trabajo de sus asociados, mejorar el bienestar económico de esas personas y ayudarles en la enseñanza de un oficio, con técnicas y sistemas de aprendizaje que le permitieran elaborar un mejor trabajo. Nuestro segundo tema consiste en qué motivos e intereses impulsaron al movimiento de las cruzadas. ¿En qué consistían las cruzadas? Las cruzadas surgieron de las órdenes militares y agrupaciones religiosas que buscaban conjugar la vida monástica con el ideal del caballero en la Edad Media. Los cristianos llamaban a Jerusalén Tierra Santa, ya que eran los territorios donde había vivido Jesús. Estos eran sitios donde se peregrinaban desde hacía muchos años. Pero en el año 1076 cayeron bajo el dominio de los turcos, quienes tenían una actitud hostil hacia los cristianos y le impedían el paso. Por esta razón, el papado organizó las cruzadas, que fueron expediciones militares
cuyo fin consistía en recuperar la ciudad de Jerusalén. ¿Cuáles fueron las causas principales? Fue la toma de Tierra Santa para los cristianos, recuperar a Jerusalén. Con la toma de esta ciudad santa, el cristianismo se rebela y empieza a pelear contra ellos para recuperar esas tierras. Esas tierras las recuperaban porque también tenían rutas comerciales. También necesitaban volver a tener el dominio del mar Mediterráneo. Y esta fue acompañada por la mejor infraestructura de los pueblos. También se dio a expandir sus dominios y el comercio de especies orientales. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Estas ayudaron a que el comercio en Europa renaciera y los comerciantes europeos empezaran a poseer más riquezas. Sus negocios florecieran y la economía en Europa se fortaleció. También se lograron las expediciones con el norte de África y Asia, con el fin de la dominación árabe en el mar Mediterráneo. Estos le dieron la reapertura al Mediterráneo, al comercio internacional y al desarrollo del comercio occidental. También se creó una nueva clase conocida como la burguesía, que fueron pequeños comerciantes que gracias al renacer del comercio con la conquista del mar Mediterráneo, el sistema feudal se debilitó y la mano de obra se disminuyó, porque algunos se fueron en las cruzadas y no regresaron. Tampoco se rescataron los lugares santos. Los reinos que se fundaron los destruyeron a lo largo del siglo XIII. Nuestro tercer tema fue ¿qué factores permitieron la revitalización de la vida urbana en el siglo XI? Hablamos del renacimiento urbano. Dice que la vida urbana en la Edad Media fue prácticamente inexistente. La mayoría de las ciudades romanas quedaron convertidas solo en centros de administración eclesiástica. Pasaron a formar parte del señorío territorial de un señor feudal, laico o religioso. Sin embargo, a partir del siglo XII, esta situación cambió como consecuencia del aumento demográfico, del desarrollo económico y de la necesidad de los mercaderes de establecerse en un lugar fijo. Las ciudades recobraron su importancia. Entonces las viejas ciudades romanas o antiguos burgos volvieron a poblarse y a su lado aparecieron nuevos burgos. De esta fusión entre los antiguos y los nuevos burgos nació la ciudad medieval. Estos pobladores se les llamaron burgueses. Es de gran desarrollo urbano y llegó a su máximo esplendor en el siglo XIII. Dentro del renacimiento urbano encontramos tres aspectos importantes, que son las funciones de las ciudades, que esta consistía en las funciones religiosas, en las político-administrativas, las funciones económicas y las funciones sociales. Está el gobierno de las ciudades. Estas dependían de los señores feudales o del rey. Apareció el renacimiento cultural. Está la estabilidad política, económica y social que se alcanzó en Europa durante el periodo feudal. Este movimiento estuvo encabezado por los monjes y los clérigos, quienes inicialmente tuvieron el monopolio sobre el conocimiento y que a partir del siglo XII fue abriendo también a los laicos y no a los religiosos. Aparece la literatura. En esta época empezaron a usarse lenguas vernáculas o vulgares. Nacieron también los trovadores y los juglares. La educación medieval en Europa vivió desde el siglo XI un despertar cultural debido a la difusión de la educación escolar, que se impartía en unas instituciones, en escuelas monásticas y catedralicas, estudios generales de las universidades. También se dice que apareció la arquitectura. Fueron grandes arquitectos
durante esta edad. Impusieron estilos como el románico, el gótico. Eran unos estilos bastante predominantes e imponentes. El estilo gótico se originó en el norte de Francia en el siglo XII y se difundió por toda Europa occidental. Ahora observen de lo que ustedes son capaces, chicos.